Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Bienvenido al lado sobrenatural de Estados Unidos, con Ted Autor Soulforger 01 con un osito de peluche mal hablado, un sistema de invocación inactivo y un pasado que se niega a permanecer enterrado. La verdadera batalla de Rango apenas comienza. Tras años en África como sicario ladrón de sueños, Rango Winchester regresa a Nueva York para adoptar a su sobrina huérfana, solo para descubrir que el dinero y la violencia no pueden resolverlo todo. Para construir una vida legal, se ve obligado a regresar a las sombras de la ciudad, donde el crimen, las fuerzas ocultas y los secretos familiares enterrados comienzan a aflorar. Capítulo 56. Las cuatro grandes familias cazadoras de demonios. La luz azul se desvaneció de sus nudillos como se desvanece un carbón. No de golpe, sino con la paciencia específica de algo que había hecho su trabajo y estaba satisfecho. Donde había estado la entidad, ahora solo había suelo. Un suelo dañado, resbaladizo por un residuo negro que ya perdía su viscosidad, convirtiéndose en algo que un investigador de la escena del crimen archivaría bajo el título de compuesto orgánico desconocido y en lo que reflexionaría a las 3 de la madrugada durante el resto de su carrera. Y en la esquina, acurrucada contra el zócalo con las rodillas pegadas al pecho, estaba Ana. La baba la cubría desde la cavidad abdominal de la entidad. Translúcida, desagradable, con los bordes ya secos. La serenidad con la que había entrado al museo a las 10:30, la postura cuidadosa, la sonrisa deliberada y el perfume calibrado para causar efecto, habían desaparecido por completo. Lo que quedaba era una mujer de unos 40 y tantos años sentada en el suelo de su apartamento destruido, mirándose las manos como si no las reconociera. Rango cruzó la habitación y la tomó por el cuello. No lo suficiente como para cerrarle la vía respiratoria. Lo suficiente como para inmovilizarla contra la pared de la esquina y que comprendiera la situación con claridad. Sus ojos se encontraron con los de él. No suplicó. No luchó. Simplemente permaneció abierta y esperó, con la resignación específica de quien ya había decidido que merecía lo que viniera después. Había tenido razón antes. Ella había planeado cocinarlo. Lo había notado en el instante en que el tenedor se clavó en el segundo plato. Los registros del diablo raro documentaban a 6 devotos que habían seguido el mismo ritual que Ana, y los 6 habían usado el mismo método de adquisición del anfitrión: seducir, aislar, eliminar, consumir. La entidad se alimentaba del residuo emocional negativo del acto. Eficiente, si no se tenía conciencia. Su esposo no había estado en Alemania. Su esposo había estado en la salsa Cumberland. Él apretó su agarre. Por favor. La palabra provenía de su izquierda, no de Ana. La mujer que había estado pintando las runas cruzó la habitación rápidamente y se puso a su alcance, sin tocarlo, pero presente como quien pretende ser escuchado. De cerca, tenía unos 40 y tantos años, cabello oscuro que se volvía plateado en las sienes, el tipo de rostro que había sido hermoso y no se había detenido, solo había cambiado de registro. «¿La usaron?», dijo la mujer. La entidad encontró la juntura y la abrió. Lo que sea que haya hecho mientras la tenía, no fue libre albedrío. Hace media hora, dijo Rango sin soltarlo, esta mujer iba a ponerme en una sartén de hierro fundido y servirme a lo que viniera después. Lo sé. Ella mató a su marido. Yo también lo sé. Su voz se mantuvo firme. La firmeza de alguien que ya había dicho cosas duras en salas difíciles y entendía que el tono importaba más que el volumen. La contaminación del alma es real y grave. Pero también es reversible si se detecta a tiempo. Tenemos gente que no hace nada más. Hizo una pausa. Entréguenla. En qué se convierta después es nuestra responsabilidad. Rango miró a Ana. Ana aún no había hablado. Aún no luchaba. Las lágrimas que corrían por su rostro eran silenciosas y completamente implícitas, lo único que en este apartamento parecía completamente real. Pensó en Emma.
En lo que Amos le había contado la noche en que le explicó por primera vez la situación de Emma. La contaminación que precedió a su nacimiento, plantada por algo que operaba en líneas temporales generacionales, que había estado dentro de ella como una astilla abriéndose camino hacia algo vital. En la línea que Amos había trazado, cuidadosamente, entre contaminada y desaparecida, no le había preguntado a Amos qué pasaría si Emma cruzaba esa línea. Él soltó su agarre. Ana se deslizó por la pared y se sentó en el suelo y puso su cara entre sus manos, y el sonido que hizo no era algo en lo que Rango fuera a pensar mientras conducía a casa. Ella le hace daño a cualquiera, dijo, dirigiéndose a la habitación, a la mujer de cabello con mechas plateadas, a los 11 cazadores que observaban desde varias posiciones alrededor de los escombros. Primero los busco a ustedes. Eso no es una amenaza. Es contabilidad. Varios de los cazadores se miraron entre sí con la expresión específica de personas que han estado operando en una ciudad durante años y ahora están siendo informados, por un hombre que habían conocido hace 20 minutos, de que la ciudad pertenecía a otra persona. Rango no abordó ese tema. La mujer se agachó junto a Ana, le tocó la frente con 2 dedos, los ojos de Ana se cerraron y su respiración se hizo más lenta y simplemente se quedó dormida, sentada erguida contra la pared de la esquina, como los niños se duermen en los asientos del coche. La mujer se puso de pie y extendió la mano. Jocelyn. Asintió con la cabeza hacia el hombre corpulento que había regresado a través del suelo y estaba de pie cerca de la ventana, reconstruyéndose en algo que parecía humano. Chaqueta, compostura, la cuidadosa arquitectura de la normalidad. Mi esposo Luke. Lideramos el equipo. Rango le estrechó la mano. Miró a Luke. Tu marido es un hombre lobo. Mi esposo lidera a los cazadores de sombras, dijo Jocelyn, con el tono de quien ha respondido a una variante de esta pregunta muchas veces. No son mutuamente excluyentes. Justo. Recogió de Daredevil Records de entre los escombros, había sobrevivido toda la noche sin una marca, lo que decía algo sobre la calidad de encuadernación de los manuscritos del siglo XVI, y se giró para encontrar a Clary a su lado. Ella lo observaba con la atención brillante y evaluadora de alguien que tiene 22 años y ha decidido interesarse por algo que, según la experiencia de Rango, era una de las fuerzas más persistentes de la naturaleza. Winchester, dijo. No era una pregunta. Solo el nombre, ahí presente. Eso seguirá surgiendo esta noche, ¿no? Probablemente. Ladeó la cabeza. ¿Alguna relación con? John es mi tío, dijo. Mi padre era Pete. Pete Winchester. Hizo una pausa. Si esos nombres te dicen algo, me gustaría saber qué. Clary abrió la boca. Clary, la voz de Jocelyn se oyó desde el otro lado de la habitación. No era necesario. Lleva al equipo de vuelta. Habla con Odge, documenta a todos y haz que descansen. La expresión de Clary pasó de argumento a evaluación y a retirada estratégica en unos 2 segundos. Pero, ahora. De acuerdo. Retrocedió, con la mirada fija en Rango. Hablaremos. Estoy deseando que llegue, dijo, y lo decía en serio. La cafetería a 2 cuadras de allí era de esas que hay en cualquier barrio de Nueva York. Abierta hasta tarde, indiferente a los negocios de sus clientes, atendida por alguien que había dejado de mirar a los desconocidos alrededor de la 3ª semana de trabajo. Rango pidió café solo. Jocelyn pidió té. Luke pidió café, se lo bebió de 2 tragos mientras aún estaba hirviendo y dejó la taza con la energía de quien tiene mucho que hacer. Lo que quieras saber, dijo Luke, pregúntalo. Tenemos gente esperando. Afuera, por la ventana, se veía la presencia policial frente al edificio de Ana. 2 unidades, el jefe hablando con uno de los cazadores de sombras que se habían quedado. La conversación tenía el lenguaje corporal de la confirmación de un viejo acuerdo, más que la explicación de una nueva situación. Las 4 familias, dijo Rango. Luke y Jocelyn se miraron el uno al otro. ¿No lo sabes?, dijo Jocelyn. Sin rodeos. No era exactamente una pregunta. Estuve en el extranjero. 12 años. Dio vueltas a su taza de café. Gana, sobre todo. Mi formación profesional la recibí de mi padre y de un hombre llamado Amos. Ninguno de los dos ocupaba un lugar destacado en el organigrama. La expresión de Jocelyn se complicó. Tu padre es Pete Winchester. Estaba. Hace 6 años que se fue. Una pausa. Luego, ¿y tu madre? Lo hice. La comisura de la boca de Jocelyn hizo algo involuntario. La microexpresión específica de alguien que tiene una historia con un nombre y no lo ha procesado por completo hasta llegar a la neutralidad. ¿Te pareces a ella?, dijo. Sobre todo por tu terquedad.
Rango dejó su taza. La conocías. El trabajo es un mundo pequeño. Juntó las manos sobre la mesa. Las 4 familias lo hacen más pequeño. Miró a Luke, quien asintió levemente. Las 4 grandes familias de cazadores son las principales fuerzas organizadas de la comunidad estadounidense de trabajo oscuro. Cada una opera como un linaje. El conocimiento, los métodos, los contratos sobrenaturales específicos se transmiten por linajes. ¿Cuáles 4? La familia Grimm. Principalmente en el noroeste del Pacífico. 4 generaciones de cazadores de élite, centrados en la contención y clasificación de criaturas. Son la razón por la que tenemos una taxonomía fiable de lo que realmente hay ahí fuera. Hizo una pausa. La línea Arbelle, Ellen y Jo, si esos nombres te dicen algo. Operan a través de la red Roadhouse. Corredor del Medio Oeste, desde Kansas hasta la frontera con Montana. Inteligencia, logística, puerto seguro. Si necesitas saber a dónde se mueve algo, llamas a los Arbelle. Rango conocía esos nombres. Su padre había mencionado a Ellen Arbelle solo una vez, con el tono que los hombres usan para referirse a las personas a las que respetan profundamente y a las que les deben algo. Los cazadores de sombras. Nosotros. Costa noreste y este. Contención, confinamiento, rehabilitación donde sea posible. Lo dijo sin orgullo, solo inventario. Y los Winchester. Ella dijo esto último de la misma manera que se dice el nombre del clima. ¿Y qué pasa con nosotros? Luke emitió un sonido que no era exactamente una risa. Tu familia lleva cazando más tiempo que cualquiera de las demás. No tienen un territorio fijo. No tienen una estructura organizativa. No hay acuerdos de coalición. Se recostó. John Winchester pasó 30 años dirigiendo una operación en solitario desde un Impala del 67 con 2 niños en el asiento trasero, y de alguna manera logró cubrir más terreno que equipos de 12. Hizo una pausa. Tu tío es un tema de debate constante en la comunidad. ¿Y mi padre? Jocelyn guardó silencio un momento. Pete era diferente a John. Más tranquilo. Más interesado en el por qué que en el qué. Algo cambió en su expresión. No de dolor, exactamente, sino de mayor intensidad. Él y tu madre fueron muy importantes para mucha gente durante mucho tiempo. Rango miró su café. Nadie me dijo eso. No, dijo Jocelyn. Me imagino que no. Afuera, las unidades policiales se alejaban del edificio de Ana. La ciudad seguía moviéndose a su alrededor, indiferente y continua, como son las ciudades. Todo esto ocurría en los intervalos entre la conciencia del mundo normal, igual que siempre. El demonio de ojos amarillos, dijo Rango. Se dirige al este. ¿Has oído hablar de él? Luke se quedó muy quieto, en la forma particular en que alguien recibe información que ya tiene. Hemos oído hablar de ello, dijo. Entonces deberíamos hablar más. Rango cogió los discos raros del diablo de la mesa junto a él. Esta noche no. Esta noche tengo que explicarle un agujero en el suelo de un apartamento a alguien que va a tener mucho que decir al respecto. Se levantó, dejando el dinero en la mesa. Pero pronto. Jocelyn lo miró. Tu madre, dijo, habría llevado esta noche de forma muy distinta. Probablemente, asintió Rango. Pero no está. Así que me tienes a mí. Se abrochó la chaqueta y salió a la noche neoyorquina, con el libro bajo el brazo, Keen esperando en la acera con la paciencia de alguien que tiene todo el tiempo que necesita. Museo. 2:11 am. La puerta se abrió. Ted, Emma y Megan estaban exactamente donde los había dejado. Ted de pie en lugar de sentado, con la postura específica de alguien que había estado a punto de irse y lo habían disuadido y todavía no estaba decidido sobre si había tomado la decisión correcta. Rango dejó el libro en el mostrador de servicio. Coloque los nudillos de bronce al lado. Coloque el colt al lado. Miré a Ted. 12 cazadores, dijo. Un hombre lobo. La esposa del líder conocía a mi madre. Al parecer, hay 4 familias de cazadores importantes en este país y a nadie se le ocurrió mencionarme esto. Ted miró fijamente los objetos que había sobre el escritorio. ¿Estás herido? Magullado. Nada estructural. Se sentó en el borde del escritorio. Además, Ana Manina mató a su marido y se lo estaba dando a una entidad medieval europea clasificada como entrada 17 en ese libro, y necesito informar a Amos antes de que se entere por algún otro sitio. Ted se quedó en silencio por un momento. En Ghana, dijo finalmente, cuando alguien regresaba de una operación en solitario y reportaba 12 nuevos contactos, un hombre lobo y una conspiración familiar, lo llamábamos informe de incidente. Lo presentábamos juntos.
Mientras tomábamos un café. Hizo una pausa. Solo lo digo. Lo sé, Ted. Habría sido útil. Lo sé. El agujero en el suelo, también lo sé. Ted cogió su chaqueta de la silla. Se la puso. Miró a Rango con la expresión de quien ya había dejado claro su punto y decidía, por esta noche, dejarlo ahí. Café, dijo. Tú invitas. Y me lo vas a contar todo desde el principio, incluyendo lo de tu madre, que sin duda es lo que realmente importa. Rango lo miró por un momento. Sí, dijo. De acuerdo. El museo se instaló a su alrededor, maniquíes pacientes en sus vitrinas, la ciudad en pleno funcionamiento tras los altos ventanales. En algún lugar de la zona alta, entre los escombros de un apartamento en un piso 40, una mujer que había cometido actos terribles dormía el sueño profundo de alguien cuya contaminación era, por primera vez en meses, problema ajeno. Y en el archivo de arriba, en el estante donde Rango lo había dejado hacía 3 semanas, el espacio al lado de The Rare Devil Records esperaba lo que viniera después. Capítulo 57. Viaje por carretera a la Academia de Brujas esperar. Rango dejó su taza de café con la deliberada paciencia de un hombre que decide cuánta cuerda darle a una situación antes de tensarla. «Puedo oír cómo dices el nombre de mi familia», dijo, mirando a Jocelyn. Como si fuera un diagnóstico. Agradecería una explicación sencilla, porque de donde yo vengo, insinuar algo sin decirlo es simplemente una forma más educada de ser grosero. Jocelyn empezó a responder. Luke le puso una mano en el brazo, sin detenerla, solo frenándola, y la tomó él mismo. El hombre lobo que dirigía a los cazadores de sombras tenía el carácter peculiar de un hombre que había pasado mucho tiempo como el razonable en una sociedad y había hecho las paces con ella. Miró por la ventana a las unidades policiales que terminaban de llegar al otro lado de la calle, reflexionó y comenzó. La familia Winchester lleva más tiempo en este trabajo que cualquiera de las otras 3, dijo. Su abuelo Anderson inició lo que la mayoría de la comunidad considera la era moderna del trabajo oscuro organizado en Estados Unidos. Antes de él, era regional, disperso y principalmente reactivo. Una pausa. Anderson cambió eso. Desarrolló una metodología. Documentó cosas que no se habían documentado. Mucho de lo que la familia Grimm usa hoy, mucho de lo que nosotros usamos, se remonta a las notas de campo de Anderson Winchester. Rango no dijo nada. Lo archivó. El problema, continuó Luke, es el alcance. Hizo girar la taza de café entre sus manos. La familia Grimm se encarga de la gestión de criaturas. Entidades tipo Grimm, las que viven junto a las comunidades humanas. Hombres lobo que se han vuelto salvajes, cambiapieles, toda la taxonomía de lo que la mayoría de la gente considera monstruos de cuentos de hadas. Son especialistas. Son muy buenos en lo que hacen y se mantienen en su carril. Miró a Jocelyn. Los Arbelles se encargan de la inteligencia y la logística desde el Roadhouse. Si algo se mueve por el país, Ellen lo sabe antes que nadie. Jo hace trabajo de campo. Mantienen relaciones con todas las facciones de la comunidad de trabajo oscuro porque entienden que la información es el arma principal. Y nosotros, dijo Jocelyn, recuperando la compostura y convertida de nuevo en arma. Los cazadores de sombras nos encargamos de la contención, la atadura y la rehabilitación donde la contaminación del alma no ha superado el umbral. Nos especializamos en entidades demoníacas y vampiros caídos. Tenemos protocolos. Tenemos acuerdos de coalición. Operamos dentro de una estructura. Y los Winchester, dijo Luke, operan fuera de todo eso. No lo decía como una queja, exactamente. Era más como si leyera un expediente. Tu familia lo caza todo. Espíritus vengativos, dioses malignos, demonios, brujas, vampiros, hombres lobo, levantó una mano antes de que Rango pudiera intervenir, y antes de que lo digas, sí, sé cómo suena eso viniendo de mí. La cuestión no son los objetivos. La cuestión es la metodología. Exhaló. Cada vez que una de las otras familias recibe una llamada de socorro y envía un equipo, hay quizás un 40% de probabilidades de que lleguemos y el Winchester que llegó primero ya se haya encargado. Solo. Con lo que estuviera en el maletero del coche que conducían. Negó con la cabeza lentamente. Eso estaría bien. La verdad es que, en teoría, es impresionante, excepto por el número de muertos del bando aliado. Rango se quedó quieto. Explica eso. Luke y Jocelyn intercambiaron una mirada. En la comunidad de trabajo en la sombra, dijo Luke con cautela, hay un patrón asociado con las operaciones conjuntas que involucran un Winchester. El Winchester sobrevive. El personal aliado que los acompaña, se detuvo. Volvió a empezar.
No es una correlación perfecta. Pero es lo suficientemente consistente como para que la mayoría de las organizaciones dejaran de aceptar operaciones conjuntas con tu familia hace unos 15 años. La mesa estaba en silencio. Afuera, la última unidad policial se alejó del edificio de Ana. La ciudad, indiferente, llenó la ausencia de inmediato. Mi padre, dijo Rango. Pete era. Jocelyn hizo una pausa, y algo real se movió bajo la compostura por un segundo. Pete era diferente de John. En temperamento. En método. Lo que les pasó a Pete y Louise fue, ella se detuvo. ¿Qué fue? Preguntó Rango con total serenidad. Una conversación para cuando nos conozcamos mejor, dijo Luke. Con firmeza, pero con amabilidad. Esta noche ya ha sido suficiente. Rango lo miró. Leyó la línea. La dejó ir, la archivó, como archivaba todo, en la parte de su mente que funcionaba con paciencia en lugar de urgencia. Bien. Cogió de Daredevil Records. Una cosa más. Mi madre. La expresión de Jocelyn hizo algo complicado en los bordes. Louise Winchester, dijo, era la cazadora de campo más talentosa de su generación y tenía los hábitos adquisitivos de un cuervo. Un latido. Todo lo útil que no estuviera atado en un radio de 7 estados terminaba en su baúl, destinado a sus hijos. Todavía estamos intentando localizar varios objetos que tomó prestados del archivo de cazadores de sombras en 2003 y nunca devolvió. ¿Qué tipo de artículos? El tipo de carta que no se le deja a alguien que te debe una multa de biblioteca. Rango pensó en la vieja casa. Las cajas en el sótano que su padre le había dicho que no abriera hasta que estuviera listo. El baúl en el ático que requería 2 llaves. Lo investigaré, dijo, lo que era lo más cercano a una promesa que estaba dispuesto a hacer. Se puso de pie, metió el libro bajo el brazo y asintió con la cabeza hacia ambos. Gracias por la información. Y por Ana. Luke se levantó y extendió la mano. Rango se la estrechó. Jocelyn permaneció sentada. Tus primos, dijo. Sam y Dean. Deberías encontrarlos. Lo sé. Más pronto de lo que crees. El demonio de ojos amarillos no se mueve al azar. Lo miró a los ojos. Tiene una lista. Rango sostuvo eso por un momento. Buenas noches, dijo y salió. Detrás de él, Luke miró la mesa y luego a su esposa. No pagó, dijo Luke. Jocelyn tomó su té. Claro que no. Igual que Pete. No, dijo ella, dejando la taza. No hagas eso esta noche. Luke guardó silencio. Afuera, por la ventana, un coche negro se detuvo en la acera y desapareció entre la cuadrícula de Manhattan. Temprano en la mañana. El museo bajo la luz grisácea que se extiende entre la ciudad que abandona la noche y se compromete con el día. Rango estaba sentado en su silla detrás del mostrador de servicio con los ojos cerrados y no estaba durmiendo. Estaba haciendo el inventario. Dean tendría, hizo los cálculos, 27 años. Sam 23. La última vez que los vio, Dean tendría unos 15 años y se pasó toda la visita enseñándole a Rango trucos de cartas que había aprendido de un tipo en una parada de camiones, mientras Sam estaba sentado en un rincón de la habitación leyendo algo demasiado pesado para un niño de 12 años, sin levantar la vista. Su padre estaba en la cocina con su padre, hablando en ese tono grave y bajo que usan los adultos cuando no quieren que los niños entiendan la conversación, y los niños siempre lo hacen. Recordó la cara de Sam al irse. La forma en que el chico vio el coche alejarse por la ventana, como si estuviera memorizando la matrícula por si la necesitaba más tarde. El más pequeño siempre presta más atención, le había dicho su padre de camino a casa. Recuérdalo. Entonces no entendió lo que eso significaba. Estaba empezando a hacerlo. Llamaron a la puerta del museo a las 7:42, 18 minutos antes de la hora prevista para la visita del conservador. Rango miró su reloj, ya sabía quién era, y no se movió. Ted, que había estado reorganizando el registro de entrada de artefactos con la energía concentrada de un hombre que procesa el estrés a través de tareas administrativas, se le adelantó. Cruzó el vestíbulo, abrió el cerrojo y abrió la puerta. El hombre que entró tenía 24 años, de complexión delgada y ágil, con la agudeza propia de alguien criado en barrios donde la percepción del entorno era una habilidad de supervivencia, no una opción. Recorrió la entrada del museo con la mirada brillante e interesada, y con la inmediata tranquilidad de quien entra en habitaciones desconocidas y las domina en 30 segundos. Tus heridas, dijo Ted, observándolo. ¿Cómo estás? ¿Estos? Kevin lo ignoró con un gesto. Hermano, llevo corriendo en Keynes desde los 12 años. Hoy es martes.
Sonrió, chocó el puño con Ted con la naturalidad de quien lo conoce desde hace años, y luego se acercó a Rango. Su expresión cambió. No menos cálida, sino más seria, como la gente se toma en serio a quienes les deben algo de verdad. Lo digo en serio. Gracias. No sé qué habría pasado si no hubieras... No, dijo Rango. Se te habría ocurrido algo. Realmente no lo habría hecho. Entonces nunca lo sabremos, porque no tenías por qué hacerlo. Metió la mano en el cajón de su escritorio y deslizó un libro por encima. Lee esto antes de que llegue el curador. Kevin miró la portada. Operaciones de seguridad nocturna. Guía práctica de protocolos, procedimientos de emergencia y documentación de incidentes en museos. Hojeó 3 páginas. Lo cerró. Levantó la vista. ¿Necesitas un manual para ser guardia de seguridad? Ese manual, dijo Ted desde el otro lado de la habitación, contiene 17 años de conocimiento institucional acumulado sobre lo que sucede en este edificio después de las 10 de la noche, y el apéndice lo escribí yo mismo. Kevin miró el apéndice. Miró a Ted. Miró a Rango. Habla en serio, dijo Rango. Ya lo veo. Kevin se metió el libro bajo el brazo con la energía específica de quien sin duda iba a leerlo algún día. ¿Qué necesito saber sobre este curador? Es una de las pocas personas genuinamente decentes en una posición de poder institucional que he conocido personalmente, dijo Rango. Trátenlo como corresponde. Nada de callejones sin salida, sin atajos, sin ofensas con encanto. Solo respeto y atención. Kevin se enderezó un poco, sin que nadie se lo dijera. Ya lo entiendo. Rango lo observó y lo creyó. Él y Ted intercambiaron una mirada, de esas que no requieren palabras, solo el reconocimiento compartido de que habían tomado una decisión razonable. Rango se levantó, miró su reloj y tomó su chaqueta. ¿Te vas otra vez? Dijo Ted. No era una queja. Era un hecho, como Ted era al decidir si presentar algo como queja. Massachusetts. Tomó una bolsa aparte de junto al escritorio. La había preparado antes de sentarse, porque sabía desde la conversación con Jocelyn que esa era la siguiente parada. Amos contactó anoche. Hay un asunto en la academia que se relaciona con el caso de Emma. Ted lo procesó. La escuela de brujas. La academia, sí. La escuela de brujas en Massachusetts. Ted. Solo estoy confirmando el destino. Se cruzó de brazos. ¿Estoy defendiendo el fuerte otra vez? Rango lo miró. Al chico nuevo con el manual de seguridad bajo el brazo. Al museo que los rodeaba, los maniquíes pacientes en sus vitrinas, los artefactos en sus filas tenuemente iluminadas, todo esperando en silencio lo que la noche les deparara. Kevin va a necesitar que alguien le muestre el edificio, dijo Rango. El edificio en sí. No la versión que conoce el curador. Ted miró a Kevin. Kevin miró a Ted. El edificio real, repitió Kevin lentamente. Él te lo explicará, dijo Rango, poniéndose la chaqueta. A Ted se le dan bien las explicaciones. Cogió la bolsa. Tomó de Daredevil Records. Se detuvo en la puerta. No dejes que lea el apéndice solo, dijo. Los principiantes necesitan contexto. La puerta se cerró detrás de él. Ted miró a Kevin. Kevin miró a Ted. ¿Qué tan diferente? Dijo Kevin con cuidado. ¿Es el edificio real del que acabo de ver? Ted acercó una silla. ¿Lees Los cazafantasmas? Dijo, como un documental más que como una comedia. Kevin se sentó. Continúa, dijo. 4 horas después. En algún lugar de la I-95 Norte. Keene mantuvo los 90 kilómetros sin esfuerzo, mientras el paisaje de Connecticut pasaba a su lado bajo la luz gris de la mañana, el tipo de cielo plano de diciembre que no se compromete ni con el clima ni con la claridad. Rango tenía la radio baja, rock clásico, porque Keene parecía tener opiniones sobre el género, y estaba repasando lo que Jocelyn había dicho. El demonio de ojos amarillos no se mueve al azar. Tiene una lista. Sam y Dean estaban en ello. Tenían que estarlo. Todo lo que hacía el demonio de ojos amarillos operaba según una cronología generacional. Plantaba, esperaba, cosechaba. Lo que le hiciera a Sam antes de nacer, lo que le hiciera a Emma, no fueron elecciones al azar. Eso era cultivo. Lo que significaba que en algún lugar de ese país, su primo de 23 años conducía hacia algo que aún no comprendía del todo, con su hermano mayor viajando como copiloto y la mitología de su padre sentada entre ellos como un tercer pasajero. Y en algún lugar delante de Rango, en Massachusetts, estaba la parte del caso de Emma que Amos no había podido resolver con los recursos actualmente disponibles. Presionó el acelerador. Keene, aparentemente de acuerdo, le dio un poco más.
Esta no es una canción para los que tienen el corazón roto, dijo la radio, desde algún lugar de la noche anterior, en un apartamento que ya no tenía todos sus pisos. Rango subió el volumen. Massachusetts podría esperar 20 minutos más. Capítulo 58. Caperucita Roja y el Lobo Feroz. El tramo de Connecticut de la I-95 era el tipo de autopista que existe únicamente como un espacio de paso entre lugares. Plana, funcional, sin ningún interés paisajístico. Keen mantuvo los 85 kilómetros sin quejarse, mientras el sol invernal creaba algo casi glamoroso en el asfalto. Ted estaba en el tablero, lo que significaba que el tablero tenía opiniones. Lo que quiero decir, dijo con la energía propia de alguien que había estado preparando el terreno durante 40 minutos, es que todo el concepto del viaje por carretera en Estados Unidos es un mecanismo de defensa. Rango mantuvo la vista fija en la carretera. ¿Para qué? Por el hecho de que los estadounidenses inventaron un país demasiado grande para habitarlo con sentido. Así que, en lugar de reconocerlo, hicieron de conducir por él una personalidad. Señaló el paisaje que pasaba. Plano, marrón, inactivo. Miren esto. ¿Qué es esto? Esto no es nada. Y, sin embargo, hay canciones sobre ello. Hay buenas canciones sobre ello. Hay muchas canciones al respecto. Ese es el mecanismo de defensa. No puedes cambiar la escala, así que lo haces romántico. Hizo una pausa. En Ghana, si alguien te dijera que condujeras 8 horas para llegar a algún sitio, le preguntarías por qué no lo planificó mejor. Aquí, pones a Springsteen y lo llamas libertad. Megan, en el asiento del copiloto, no dijo nada. Tenía el libro abierto y la expresión de no participo en esto. Emma dormía apoyada en el brazo de Rango, lo que convertía los cambios de carril en un ejercicio de geometría. Había estado despierta casi toda Nueva York y luego se quedó dormida en algún lugar cerca de Bridgeport con la plenitud de un niño que decide que está durmiendo y lo hace realidad de inmediato. Llevaba un vestido rojo, su elección esa mañana, combinado con zapatos rojos, cuyo efecto era que parecía como si alguien la hubiera ilustrado en lugar de vestirla. El curador, dijo Ted, cambiando de tema como lo hacía con todo, abruptamente, pero con una lógica interna clara, dijo: la próxima vez, simplemente piérdete. ¿Esas fueron las palabras exactas? Aproximado. ¿Y usted considera que esa es una solicitud de permiso exitosa? Él lo aprobó. Bajo presión. Una licencia aprobada es una licencia aprobada, Ted. Ted emitió un sonido. En cualquier institución funcional, hay una diferencia entre la aprobación y la rendición. Lo que describes es rendición. Le traeré algo de Boston. ¿Qué le traes a un conservador de museo de Boston? Lo averiguaré cuando esté allí. Megan pasó página. La Academia de Brujas no tiene tienda de regalos, le dijo a su libro. ¿Cómo lo sabes? Ya sé qué es. Pasó otra página. No hay tienda de regalos. Rango y Ted intercambiaron una mirada. La mirada específica de dos personas que reconocían que Megan habitualmente sabía cosas que no le habían dicho y que hacer preguntas de seguimiento producía resultados decrecientes. El área de servicio apareció alrededor del mediodía. Una de esas paradas de descanso interestatales que se esfuerza mucho con el paisajismo y en general lo logra, con mesas de picnic dispuestas alrededor de un tramo de césped real y el cielo luciendo el azul pálido que diciembre logra en sus días buenos. Se sentaron a tomar el sol. Comida rápida del mostrador de adentro. Hamburguesas, papas fritas, el tipo de comida que es completamente honesta con lo que es. Emma se comió medio sándwich de pollo con total seriedad y luego miró la otra mitad como si estuviera decidiendo si cometer un error. Ted, al otro lado de la mesa, estaba escribiendo algo en una servilleta de papel con un marcador Sharpie que había sacado de algún lugar. Rango lo observó por un momento. ¿Qué estás haciendo? Ted levantó la vista con la expresión de alguien cuyos asuntos privados han sido notados. Estoy escribiendo algo. Hay una servilleta. El papel no estaba disponible. Rango extendió la mano y giró la servilleta para poder leerla. Querida Rebecca, pienso en ti cuando estoy lejos de casa. La distancia entre Nueva York y donde quiera que esté en este momento se siente específica y cruel. Rango lo volvió a dejar en su sitio. Le estás escribiendo una carta a Rebecca. Le estoy escribiendo un borrador a Rebecca, dijo Ted con dignidad. Hay una distinción. Ted, usaste la frase específica y cruel para describir la I-95. Es específico y cruel. Ella va a pensar que la estás describiendo. Ted miró la servilleta. Miró a Rango. ¿Es ella? Dame el rotulador Sharpie. No te voy a dar, Ted. Una pausa. Apareció el Sharpie.
Rango alisó la servilleta, pensó por un momento, pensó en lo que realmente significaba estar a 2 estados de distancia de alguien en quien estabas pensando, cómo era eso realmente desde adentro, y comenzó a escribir. Rebeca, estoy en algún lugar de la I-95, que no es un lugar romántico, pero me viniste a la mente de todos modos, y no quería dejar que el pensamiento se desperdiciara. He estado pensando en cómo explicaste la colección minoica el martes. Hablaste de ella como si hubieras estado allí. Ese es un tipo específico de inteligencia difícil de falsificar y fácil de engañar. Aún no sé qué significa eso. Pero pensé que deberías saber que ya está anotado. Ted lo deslizó hacia atrás. Ted lo leyó 2 veces. Su expresión pasó por varias fases. Eso es, dijo. Es bastante mejor que el mío. Estabas describiendo una carretera como cruel. La carretera es cruel. Dobló la servilleta con cuidado. Pero entiendo. Miró a Rango con algo casi sospechoso. ¿Cómo sabes hacer eso? Mi madre escribía cartas, dijo Rango. Yo las leía. Ted lo asimiló. Lo archivó. Se guardó la servilleta en el bolsillo de la chaqueta con la atención que le daba a algo importante. Emma, que había estado escuchando todo esto desde detrás de su sándwich de pollo con la atención inmóvil de un niño que finge no prestar atención, no dijo nada. Pero algo cambió en su expresión. Demasiado complicada para su rostro, brevemente, y luego se suavizó. Ella se deslizó fuera del banco. Al baño, dijo sin mirar a nadie y caminó hacia el otro lado del área de servicio. Rango la observó alejarse, el vestido rojo se movía entre la multitud, visible desde la distancia, que era el punto rojo, y regresó a su café. Megan había dejado su libro y estaba mirando en la misma dirección. Está bien, dijo Rango. Lo sé, dijo Megan. Solo estoy observando. 3 minutos. 4. Rango miró su reloj con la naturalidad de alguien que no está preocupado y que está haciendo un buen trabajo. 5 minutos. Para ir al baño, en un área de servicio, en pleno día. Estaba a punto de decir algo neutral y no alarmante cuando el sonido provino de la línea de árboles al otro lado del estacionamiento, no del lado del baño, sino del otro lado, el lado con la franja de protección ajardinada que corría a lo largo de la cerca. Tío. Alto y nítido, cortando el ruido ambiental del resto de la parada de la misma manera que una frecuencia específica corta todo lo demás. Rango estaba de pie antes de que el eco terminara. Ted ya estaba fuera del tablero. Megan tenía su abrigo en la mano. El vestido rojo se veía a través de la línea de árboles. Breve, intermitente, con un movimiento irregular. No caminaba. Se movía. Rango atravesó el estacionamiento a un ritmo que técnicamente no era el de una carrera y cubrió la distancia en segundos que no deberían haber sido suficientes. La línea de árboles era delgada, decorativa, no oculta, y la superó en 2 pasos y salió por el otro lado hacia la franja de protección a tiempo para ver. Emma. Vestido rojo, zapatos rojos. Ambos pies en el suelo. Y un hombre, de unos 40 y tantos años, de franela, con la complexión de alguien que pasaba tiempo al aire libre y no lo usaba para nada bueno, con una mano en su brazo y la expresión de alguien que aún no había procesado que la situación estaba a punto de cambiar drásticamente. El hombre miró a Rango. Rango miró al hombre. El hombre soltó el brazo de Emma. Pensé que se había perdido, dijo el hombre. La cadencia específica de la explicación improvisada. No lo era, dijo Rango. Emma cruzó la distancia entre ellos y se quedó a su lado sin decir palabra, lo que era en sí mismo un tipo de comunicación. El hombre dio un paso atrás. Luego otro. Luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el otro extremo del estacionamiento con la urgencia y determinación de alguien que ha decidido que donde quiera que vaya, necesita llegar inmediatamente. Rango lo vio irse. Memorizó la matrícula de la camioneta en la que se subió. Memorizó la dirección en la que salió. Luego se agachó hasta el nivel de Emma. Estaba en la quietud propia de quien ha procesado algo aterrador y lo ha transformado en serenidad, porque la serenidad le daba más seguridad. Su mirada era firme. Tenía las manos a los costados. ¿Estás bien? Dijo. Un ritmo. Te llamé tío, dijo, porque era la palabra más rápida. Buen instinto. Dijo que había un perro. Miró la línea de árboles. Sabía que no había ningún perro. Sí. Rango se mantuvo a su altura. Lo hiciste bien. Llamando. Moviéndote hacia la gente. Hizo una pausa. También caminaste más de lo que dijimos. Emma no dijo nada. No es un sermón, dijo. Solo una explicación. Se puso de pie. Le puso una mano brevemente en la cabeza.
ligera, rápida, como uno reconoce algo sin exagerarlo. Vamos. Ted va a querer saber que estás bien y te lo va a decir en 10 minutos. La comisura de la boca de Emma se movió. No es exactamente una sonrisa. La arquitectura de una. Caminaron de regreso a través de la línea de árboles, hacia el estacionamiento, hacia el sol. Detrás de ellos, por la I-95 en dirección sur, se alejó un camión con matrícula memorizada. Rango lo llamaría desde la carretera. Por ahora, Boston. La academia. Lo que venga después. El vestido rojo captó la luz mientras cruzaban el asfalto, visible desde muy lejos. Esa, al menos, había sido la decisión correcta. Capítulo 59. El abuelo de la chica rata envía sus saludos. La bolsa de comida rápida cayó al pavimento. Rango se movía antes de aterrizar. La línea de árboles estaba a 40 yardas de la mesa. La recorrió en segundos que no cuadraban, el don de Mkeen hacía lo que hacía cuando la intención y la urgencia se alineaban. El mundo se ablandaba ligeramente en los bordes, la distancia se convertía en una negociación en lugar de un hecho. Despejó la zona de protección paisajística y entró entre los árboles y el vestido rojo había desaparecido. Ni en el baño. Ni al fondo del estacionamiento. Me adentré en el bosque, la franja decorativa dio paso a algo real y denso detrás de la cerca del área de servicio, y la maleza se había roto recientemente. Algo grande, pesado, que se movía rápido y sin importarle el ruido que hacía. Siguió la línea quebrada. El hombre lobo había sido rápido. No era la velocidad de Luke, de los cazadores de sombras. Ese había sido controlado, disciplinado, una persona que casualmente era un hombre lobo y compartía ambas cosas. Esto era diferente. Era un viejo animal que corría por instinto, de pelaje gris y andrajoso, llevando a Emma por la nuca como un perro lleva algo que intenta llevarse a casa, abriéndose paso entre las ramas con el ímpetu resuelto de alguien que ya lo había hecho antes y esperaba terminarlo. Emma no estaba llorando. Ella estaba calculando. Rango lo vio en su rostro cuando atravesó la última hilera de árboles y los encontró. El hombre lobo aminorando el paso cerca de un roble enorme, una estructura visible en las ramas superiores, rudimentaria pero deliberada. Un lugar al que regresaba. Un lugar que consideraba seguro. El hombre lobo hablaba. Bajo, inquietante, el registro específico de algo que ha separado la justificación de la acción tan completamente que la justificación se ha vuelto ritual. No me culpes, solo puedes culparte a ti mismo por el rojo. Rango lo golpeó a toda velocidad. El impacto los llevó a ambos a través de 9 metros de bosque. El hombre lobo dejó de sujetar a Emma al instante, y los árboles se astillaron al impactar, rebotaron y volvieron a chocar. El sonido fue considerable. Tomó el animal por el pescuezo, pelo auténtico, áspero y rancio, y lo empujó hacia un afloramiento de granito que había estado en ese bosque durante mucho más tiempo que cualquiera de ellos y estaba preparado para seguir haciéndolo. El hombre lobo hizo un sonido. Lo estrelló contra el granito otra vez. El sonido que emitió la segunda vez fue diferente. Más agudo, animal, la frecuencia específica de algo que ha recalibrado la situación y llegado a nuevas conclusiones sobre sus perspectivas. Para el tercer impacto había vuelto a adoptar su forma humana. Viejo, de pelo blanco, desnudo y sangrando por varios lugares donde la roca había tomado decisiones sobre la integridad estructural de su rostro. Emma apareció corriendo desde la línea de árboles, se detuvo al ver la escena y la evaluó con el rápido pragmatismo que había desarrollado para situaciones que habrían paralizado a otros niños. No mires esta parte, dijo Rango. No soy un bebé, dijo Emma, y de todos modos miró al anciano en el suelo. Rango se interpuso entre ella y el hombre lobo con la soltura de quien reubica muebles. Comprueba si estás herida. Donde quiera que te haya tocado. Emma se pasó las manos por los brazos, por el cuello, donde la mordedura se había enganchado en la tela. Él se llevó mi vestido. Yo no. Bien. Mantuvo la vista fija en el hombre lobo. Háblame de la casa del árbol. Emma ya había estado allí en su mente. Él podía verlo en la forma en que sus ojos se posaron en el roble y se quedaron allí. Se acercó y dijo algo en voz baja, 2 o 3 palabras, y su expresión cambió. Miró la casa del árbol. Miró al anciano en el suelo. Luego sacó las ataduras del bolsillo de su chaqueta, había empezado a llevarlas después de la situación de Anna, la lección constante de Amos sobre el valor de las opciones que no requerían un cuerpo, y aseguró las muñecas y los tobillos del hombre lobo a un sistema de raíces que no se movería a ninguna parte. Quédate, dijo, lo cual era innecesario, pero lo dijo de todos modos. Luego se agachó y dejó que Emma se subiera a su espalda. La casa del árbol olía como si algo hubiera estado viviendo en ella durante años sin ventanas.
Rango subió al alféizar con Emma todavía sobre su espalda, la bajó y dejó que sus ojos se acostumbraran. Latas. Botellas. Un saco de dormir que se había rendido. Y en el catre del rincón, atada a las muñecas con una cuerda, una niña más o menos del tamaño de Emma, con los ojos cerrados, respirando superficialmente pero presente. Él se acercó a ella y empezó a trabajar con la cuerda. La niña se despertó como despiertan las cosas asustadas. De golpe, sin un retorno gradual, del sueño a la alerta plena sin ningún cambio intermedio. Se recargó contra la pared y, por un instante, menos de un instante, una fracción que los ojos de Rango, bendecidos por Amos, captaron y archivaron, su rostro se alteró. No un mal humano. Algo más antiguo, algo que vivía en una infraestructura diferente, un rostro estrecho con patillas y ojos oscuros y rápidos que procesaban la evaluación de amenazas más rápido de lo que debería el rostro de un niño. Luego volvió a ser humano. Pequeño, delgado, quizá de 9 años, observándolo desde un rincón. No estamos con el lobo, dijo Rango. Está atado con bridas a la raíz de un árbol a unos 9 metros de profundidad y sangra por la frente. Estás a salvo. La niña miró a Emma. Emma la miró con la atención directa y sin prejuicios de alguien que tenía su propia relación con un ser distinto de lo que aparentaba y comprendió que ese no era el momento de complicarlo. Soy Emma, dijo. Los hombros de la chica bajaron media pulgada. Anya. ¿Sabes el camino a casa desde aquí? Sí, dijo de inmediato, con la seguridad de quien había memorizado la ruta desde el momento en que la habían secuestrado. Lo sé perfectamente. Rango se apartó de la cuna y echó un último vistazo a la casa del árbol. El armario contra la pared, que abrió, y que contenía lo que sospechaba que podría contener según lo que Emma le había dicho al pie del árbol. Una colección de vestidos rojos, cuidadosamente doblados, de talla infantil. Varios. Cerró el armario. Se quedó un momento con la mano en la puerta. ¿Cuántos son? No lo dijo en voz alta, ¿y dónde están? Sacó su teléfono y llamó a Ted. Área de servicio, dijo. Al este, pasando la cerca, entrando en el bosque. Hay un gran roble con una estructura en las ramas superiores. Necesito que llames, no a la policía local, sino al número que nos dio Amos de la Oficina de Enlace Sobrenatural del Noreste. Diles que buscan. El hombre lobo está asegurado en la base. Una pausa. Dile que traigan a alguien que maneje pruebas para el otro tipo de caso. El gabinete de adentro. Colgó. Ayudó a Anya a bajar de la casa del árbol primero, luego a Emma. Al pie del roble, el anciano seguía atado a la raíz. Había estado llorando, silenciosa y constantemente, con la peculiaridad de quien había dejado de fingir que la situación era recuperable. Rango se paró sobre él. Dijiste que era la primera vez, dijo. El anciano no dijo nada. Rango miró la casa del árbol. No lo fue, dijo. De vuelta por el bosque en silencio. Anya caminaba entre Emma y Rango con las manos a los costados, sin tocar a ninguno de los dos, manteniendo una distancia personal precisa de 15 centímetros. La costumbre de quien había aprendido desde pequeño que la proximidad era una negociación, no una suposición. Emma, después de unos 90 segundos de esto, se acercó y tomó la mano de Anya sin preguntar. Anya miró las manos unidas. Miró a Emma. No se apartó. De vuelta en el área de servicio, Ted ya estaba al teléfono. Megan había llevado a Ken al fondo del estacionamiento, para tener mejor visibilidad de la cerca, notó Rango, lo cual fue la decisión correcta, y tenía una manta del maletero que le echó Anya sobre los hombros con la delicadeza de quien ya ha hecho triaje y sabe cómo debían ser los primeros 5 minutos. Anya lo aceptó. Miró a Megan. Los miró a todos. Entonces miró a Rango con la seriedad de un niño que ha decidido que un adulto se ha ganado un tipo específico de contabilidad. Necesito contárselo a mi abuelo, dijo. Querrá saber quién me ayudó. No necesitas, querrá, repitió ella, con más firmeza. La gramática de alguien que corrige un malentendido en lugar de discutir. ¿Dónde puede encontrarte? Rango reflexionó sobre esto. Pensó en el armario de la casa del árbol. Pensó en el rostro de Anya en esa fracción de segundo al despertar. Los bigotes, los ojos oscuros y rápidos, la velocidad de análisis que no era propia de una niña de 9 años. Pensé en qué tipo de comunidad se mantenía al tanto de sí misma. ¿Cómo sería un abuelo que crió a una niña así? ¿De qué red provenía y qué significaría ser reconocida en ella? Museo de Historia Natural, dijo. Nueva York. Turno de noche. Pregunta por Rango. Anya archivó esto de la misma manera que había archivado la ruta a casa.
Completamente, inmediatamente, sin necesidad de repetirlo. De acuerdo. Le devolvió la manta a Megan, doblada, un detalle que se te queda grabado. Gracias. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la carretera con la calma decidida de quien sabe exactamente hacia dónde se dirige y no tiene intención de que lo detengan en el camino. Emma la vio irse. Ella no nos dijo lo que es, dijo Emma. No, Rango agreed. ¿Has visto? Él la miró. Veo las cosas de forma diferente a la mayoría de la gente, dijo, lo cual era cierto y, además, era todo lo que estaba dispuesto a decir sobre el tema. Tú también. No siempre es algo que deba decirse abiertamente. Emma lo asimiló. Asintió una vez, lentamente, como cuando asentía cuando archivaba algo en lugar de mostrar su acuerdo. Ted apareció desde la cerca, guardándose el teléfono en el bolsillo. La oficina de enlace está a 40 minutos. Dijeron que el gabinete se detuvo. Miró a Rango. Dieron las gracias. No deberían, dijo Rango. Recogió la bolsa de comida rápida de la acera donde había caído. Todavía contenía 2 hamburguesas frías. La tiró al cubo de basura más cercano y caminó hacia Ken. Boston, dijo. Ya hemos perdido 90 minutos. La luz del atardecer tenía un efecto característico en Boston. Ese dorado particular del noreste de diciembre que dura unos 20 minutos y hace que todo parezca pintado con intenciones serias. Ken salió de la autopista y se adentró en calles más tranquilas. La ciudad cambió de registro de tránsito a barrio, y finalmente se detuvo frente a una villa blanca en una calle arbolada que parecía la idea más acertada de privacidad. 4 pisos. Amplio porche. El tipo de casa que presume de dinero sin mencionar nada de lo que ocurre en su interior. Dijeron academia, dijo Rango, mirándola por el parabrisas. Esta es la casa de alguien. El dinero viejo no usa señales, dijo Megan. ¿Es un principio general o estás familiarizado específicamente con esta ubicación? Megan no respondió, lo cual fue su propia respuesta. Rango se acercó a la puerta. Luego se detuvo. Un motor, bajo, europeo, el sonido de algo más caro que los apartamentos de la mayoría de la gente, apareció por la calle y aminoró la marcha junto a ellos. Un coche de ciudad, negro, de esa longitud que comunica que llegar es un acontecimiento más que una transición. La puerta se abrió. Primero salió una pareja. Unos 40 y tantos, de esos bien vestidos que, al estar tan completos, dejan de ser ropa y empiezan a ser una declaración sobre el mundo. La mujer se movía como si nunca en su vida hubiera estado en una habitación que no hubiera tenido en cuenta. El hombre tenía la quietud concentrada de quien lo procesa todo y no muestra nada. Luego su hija. Vestido negro, largo hasta el suelo. Sombra de ojos negra. Lápiz labial negro. El efecto general era el de alguien que había tomado decisiones muy deliberadas sobre cómo llegar a las habitaciones. Ella tendría quizás 10 años. Sobre su hombro, moviéndose con la fluida e independiente confianza de algo con su propio horario, había una mano. Cortada por la muñeca, pálida, los dedos se articulaban con silenciosa determinación mientras cambiaba de posición. Rango miró la mano. Los dedos de la mano se flexionaron, lentamente, en un gesto que bien podría indicar un reconocimiento. Emma, al lado de Rango, miró a la niña, miró la mano y luego miró a Rango con una expresión que era la más cercana a "me va a gustar aquí" que jamás había visto en su rostro. Ah, dijo Rango. La chica miró a Emma. Emma le devolvió la mirada. Ninguna de las dos había dicho nada aún, pero el silencio tenía la cualidad de una presentación que ya había ocurrido, en algún nivel, y ninguna necesitaba explicaciones. Rango miró la villa. Miró el coche. Miró a la familia con la mano amputada sobre el hombro de su hija, de pie en la tarde bostoniana como si así fueran las cosas. Salió del coche. Ted, dijo por encima del hombro, vas a querer ver esta parte. Capítulo 60. El nombre suena diferente a lo esperado. El tótem en la palma derecha de Rango se calentó en el momento en que la familia Adams entró en el camino de entrada. No era el calor ambiental habitual, sino algo más urgente, el calor específico de un carbón removido. Lo sintió a través del bolsillo de la chaqueta, donde había apoyado la mano, y cómo ascendía hacia algo que no era exactamente dolor, pero que atraía su atención. Cerró el puño y respiró por la nariz. La lectura que ofrecía el tótem era inconfundible, significativa, contenida y completamente distinta a cualquier demoníaco que hubiera conocido. No era una amenaza. No era malicia. Algo más antiguo y denso que cualquiera de esas cosas, como el uranio es más denso que el hierro. Categóricamente diferente, no solo más. Los tres. El hombre, la mujer, la niña con la mano en el hombro.
No, se dijo a sí mismo, con la firmeza propia de quien ha aprendido a distinguir entre lo que dice el instrumento y lo que exige la situación. Primero, lee la sala. Salió de McKean. Gómez Adams era el tipo de hombre que se entregaba por completo a todo. El apretón de manos era firme y cálido, y duró justo lo suficiente como para transmitir un placer genuino sin llegar a ser un argumento convincente. Tenía un bigote de otra época y lo llevaba sin ironía. Su traje era negro y le quedaba perfecto, y se movía con él como se mueve la gente con ropa que ha usado tanto tiempo que se ha convertido en una segunda piel. Gómez Adams, dijo, señalando a la mujer que estaba a su lado. Mi esposa, Morticia. Morticia Adams tenía la cualidad de alguien que, en algún momento de su vida, decidió que el mundo simplemente tendría que adaptarse a su presencia, y no al revés, y que esta situación le había resultado completamente satisfactoria. Impresionaba con la particularidad de alguien que no requería la arquitectura ordinaria de la belleza. Operaba en un registro diferente y se sentía completamente cómoda allí. Su mirada se dirigió inmediatamente a Emma. Rango notó eso. ¿Y nuestra hija el miércoles?, dijo Gómez. Wednesday Adams miró a Emma como los jugadores de ajedrez miran un tablero preparado por alguien más, evaluando, interesado, sin revelar nada. La mano en su hombro cambió ligeramente de posición, sus dedos flexionándose en un patrón lento y deliberado que podría haber sido un saludo o una evaluación. Emma miró a Wednesday. Miró la mano. Volvió a mirar a Wednesday. ¿Es tuyo?, preguntó Emma, señalando la mano con la cabeza. Va a donde yo voy, dijo Wednesday. Si es mío o no es una cuestión filosófica. Emma consideró esto con la seriedad que aparentemente merecía. De acuerdo. Algo en la expresión del miércoles cambió. No fue calidez exactamente, sino el reconocimiento específico de alguien que recibió una respuesta que no esperaba y la encontró aceptable. Rango registró todo esto y lo archivó. ¿Estudiantes transferidos?, preguntó Gómez, su atención moviéndose entre Emma, Megan y Rango con el interés brillante de un hombre que encontraba todo genuinamente fascinante y tenía la energía para demostrarlo. Mi sobrina Emma, dijo Rango, acercándola ligeramente por el hombro. Y tuve la ventaja de la conexión de mi abuelo con el instructor principal de este trimestre, así que, alzó una mano en el gesto universal de que se movieron los hilos y todos somos adultos aquí. ¡Aquí estamos! Gómez arqueó las cejas con admiración. Un hombre que usa sus recursos. Lo respeto por completo. Rodeó a Morticia con el brazo. Morticia es una de las fundadoras de la Asociación de Brujas. Fue fundamental en la creación de esta academia. Así que, respondió con el mismo gesto, con el mismo tono. ¡Aquí estamos! Rango miró a Morticia. Morticia miró a Emma. Niña extraordinaria, dijo en voz baja, con el tono de quien hace una observación más que un cumplido. Algo clínico y genuinamente interesado bajo la gracia. Llevar tanta influencia de Azazel en su organismo y aún estar, ladeó la cabeza, intacta. Eso no es constitución. Eso es otra cosa. Ella extendió la mano hacia el rostro de Emma. Rango dio un paso a la izquierda, interponiéndose entre ellos, con suavidad y sin disculparse. No es un espécimen, dijo con amabilidad. Morticia retiró la mano sin ofender. Parecía más interesada. No, asintió. Desde luego que no. Gómez, que había estado observando este intercambio con el deleite de quien asiste a una excelente función teatral, aplaudió. Maravilloso. Maravilloso. Deberíamos entrar, pero primero, insisto en un intercambio de detalles. Un hombre que conduce un vehículo como ese, señaló el espacio donde había estado McKean, que ahora estaba simplemente vacío, pues McKean había encontrado un lugar donde estar, y viaja con una compañía tan interesante no debería ser un extraño. Lo aprecio, dijo Rango. Tienes que venir a la casa, dijo Gómez. No era una sugerencia. Parecía algo que ya había sucedido y que simplemente se comunicaba a las partes implicadas. Tenemos una alfombra de oso polar que muerde, una pieza magnífica, muy animada, y una mazmorra en la que Morticia ha hecho cosas extraordinarias con la iluminación. Te encantaría. La mazmorra, dijo Rango. La iluminación, aclaró Morticia con leve dignidad. Lo tendré en cuenta, dijo Rango. Tenlo en cuenta, repitió Gómez a Morticia, como si fuera un contrato vinculante. ¿Oíste eso? Puede que tengamos un invitado. La expresión de Morticia era, probablemente, equivalente a la sonrisa radiante de cualquier otra persona. ¿Cuánto tiempo? Tuvimos a la familia Beinecke en 2019, pero se fueron antes de tiempo, dijo Gómez, con la sombra de una herida genuina en el rostro. No pudieron con la cosa.
Señaló la mano cercenada en el hombro de Wednesday. La mano, aparentemente mencionada, levantó un dedo en lo que podría haber sido un reconocimiento. Ted, que se había subido al hombro de Rango en los últimos 30 segundos, no dijo nada. Observaba a la familia Adams con la expresión de quien ha visto muchísimas cosas y está decidiendo activamente dónde se sitúa esto. El miércoles miró a Ted. Ted miró el miércoles. «Tienes un osito de peluche viviente», dijo Wednesday. No era una pregunta. No era una sorpresa. Solo un cálculo. «¿Es mi colega?», dijo Rango. «Tengo un tío que es prácticamente un cadáver reanimado», dijo Wednesday. «Tampoco lo explicamos». «Justo», dijo Ted. Su primera palabra desde que llegó la familia. Wednesday lo miró un instante más con sus ojos inexpresivos y escrutadores. Luego miró a Emma. Algo se transmitió entre ellos en el lenguaje específico de niños que han sido el extraño en cada habitación en la que han entrado y reconocieron la condición al instante en el otro. «La academia asigna las habitaciones por orden alfabético, por apellido», le dijo Wednesday a Emma. «Adams antes del tuyo». «Winchester», dijo Emma. «Estarás 2 pisos más arriba». Una pausa. «El ala este tiene mejor acústica, por si acaso». «El ala oeste huele como si alguien hubiera estado quemando salvia durante unos 40 años». «Gracias», dijo Emma. El miércoles miró hacia otro lado, lo que aparentemente fue la conclusión del intercambio. Gómez estaba a mitad de una frase sobre el jardín este de la academia: «Magnífico seto de hierro, las espinas son en realidad bastante sensibles, hay que acercarse correctamente o ellas», cuando se detuvo. Miró a Rango. «Perdón, mi memoria. Estábamos tan ensimismados, ¿cómo te llamabas?» «Rango, Esai». «Rango Winchester». El nombre aterrizó. Gómez Adams, que acababa de describir setos sensibles con la alegría animada de un hombre para quien el mundo era una fuente continua de deleite, se quedó muy quieto. No la quietud de la sorpresa. La quietud de quien ha recibido información específica, la compara con un archivo específico y encuentra una coincidencia inesperada. Él dio un paso atrás. Fue instintivo, nada teatral, nada actuado, el genuino paso involuntario de un cuerpo que decide la distancia relevante antes de que la mente haya terminado de razonar. Trajo a Morticia con él, con una mano en la espalda, y Wednesday se deslizó al espacio junto a sus padres con la calma pausada de quien ha aprendido que cuando su padre se mueve así, probablemente el movimiento sea apropiado. Habían recorrido 3 metros sin que pareciera que lo habían intentado. Rango se paró en su lado de la nueva distancia y los miró. «La familia Winchester», dijo Morticia con cuidado, en el tono de quien elige sus palabras como quien elige el equilibrio en un terreno incierto. «La familia Winchester», confirmó Gómez, principalmente para sí mismo, mientras la luz en sus ojos se transformaba en algo más complicado que el deleite. Rango miró el espacio que había entre ellos. «Esto sigue pasando», dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Ted, desde su hombro, dijo: «Vas a tener que llamar a Amos». «Lo sé. Porque aparentemente tu apellido está haciendo algo en las habitaciones antes de que tengas la oportunidad de, lo sé, Ted». Wednesday, desde atrás de sus padres, miraba a Rango con la misma inexpresividad con la que había aplicado todo lo demás, inalterada por lo que el nombre significara para sus padres, archivándolo como había archivado al oso parlante y a la chica vestida de rojo con la contaminación sobrenatural. Su expresión decía: «Me guardo mi opinión sobre esto». Emma también estaba mirando a Rango. «¿Winchester es una mala palabra?», preguntó. «Parece que es complicado», dijo. «Como muchas cosas», dijo Emma. «Sí». Miró a la familia Adams, a 3 metros de distancia, recalibrando. El rostro de Gómez, que hacía el trabajo de alguien que se había comprometido con la hospitalidad y la calidez, y que intentaba aferrarse a ese compromiso a pesar de algo más cauteloso que acababa de activarse. Como muchas cosas. Dio un paso adelante, con las manos visibles, sin prisa. «Sea lo que sea que haya oído sobre la familia Winchester», dijo, con tono informal, «me interesaría saber qué partes le preocupan específicamente. Porque he estado descubriendo cosas sobre la reputación de mi propia familia a un ritmo que sugiere que estoy bastante atrasado en el contexto». «Un ritmo». Gómez y Morticia se miraron. La comunicación comprimida de personas que han estado casadas el tiempo suficiente como para que ocurran conversaciones importantes en el intervalo entre una expresión y la siguiente. Gómez miró hacia Rango. Se enderezó la chaqueta. Dio un paso cuidadoso hacia adelante. «Quizás», dijo, recuperando el tono con la deliberación de quien recoge algo que había dejado en lugar de dejarlo caer, «continuemos esta conversación adentro.
Tomando un café. Miró a Morticia. O lo que sea que tengan en la academia que se haga pasar por café. Es adecuado, dijo Morticia. Nunca es suficiente, dijo Gómez. Pero servirá. Volvió a extender la mano, cubriendo el espacio entre ellos. El nombre complica las cosas. La persona que tengo delante, sostuvo la mirada de Rango, parece que vale la pena la complicación. Rango estrechó la mano. Intentaré estar a la altura, dijo. Sin presión, dijo Gómez con cariño. Luego, al girar hacia la entrada de la academia, añadió. Bueno. Un poco de presión. Eres un Winchester. El miércoles se puso al lado de Emma. Tu familia pone nerviosos a los adultos, dijo, como constatación de un hecho. El tuyo también, dijo Emma. El miércoles reflexionamos sobre ello. Es justo, dijo ella. En algún lugar del edificio de la academia sobre ellos, en el tercer piso, 6 chicas con vestidos negros se empujaban entre sí por el lugar de la ventana y observaban al grupo acercándose a la puerta principal y tenían varias opiniones sobre el hombre alto del grupo que estaban ventilando en voz alta y sin restricciones. Ninguno de ellos, notablemente, estaba hablando de su apellido. Esa particular complicación todavía estaba subiendo las escaleras.